Bueno, hola a todos, yo soy Cynthia León y voy a hablar del liberalismo basado en Susan Strange. Bueno, primero para contextualizar una breve descripción de quién es Strange y cuál es su enfoque. Susan Strange fue una periodista, estudió relaciones internacionales y es más conocida por ser una de las fundadoras de la nueva política internacional. Ella fue británica y tuvo un enfoque mucho más multidisciplinario. Le deja el estudio de la EPI también a más ciencias, además de la economía y la política. Ella integra más ciencias sociales para su estudio. Y bueno, su enfoque es más normativa, critica más a los datos científicos y es más centrada en las causas sociales. Ella le quita el peso al status quo y lo enfoca más a los cambios reales y tangibles. En su libro La retirada del Estado tiene tres principales enfoques. Uno es que el gobierno ha perdido autoridad sobre las sociedades y las economías. Pues los ciudadanos básicamente tienen la percepción de que la forma de gobierno pues ya no sirve. Hay gran desilusión de los líderes nacionales y la gente simplemente ya no cree en el Estado. Dos, es que las percepciones de los ciudadanos son mucho más dignos de confianza que las pretensiones de los líderes nacionales. Básicamente el sentido común de la gente común es la mejor guía de la comprensión que la mayoría de las teorías académicas. Y tres, se tiene que reconsiderar el estudio de la EPI. Ella propone repensar algunos de los supuestos de las ciencias sociales convencionales y especialmente el estudio de las relaciones internacionales. En primer lugar, por ejemplo, los límites de la política como actividad social. En segundo, la naturaleza y las fuentes del poder y en la sociedad. En tercer lugar, la necesidad y también la indivisibilidad de la autoridad en el mercado. Y por último, la naturaleza anárquica de la sociedad internacional y la conducta racional de los estados como actores unitarios dentro de esta sociedad. Y bueno, en el primer capítulo de su libro, ella habla de la autoridad decreciente del Estado. Como habíamos mencionado, pues la gente ya no cree mucho en el Estado, entonces las fuerzas impersonales del mundo de los mercados, que son integrados durante la posguerra, más por la empresa privada, en las finanzas, la industria, el comercio y todas las decisiones corporativas de los gobiernos, son ahora mucho más poderosos que los estados, para quienes se supone que pertenece la autoridad política sobre la sociedad y la economía. Entonces, pues aquí está irónico que donde los estados alguna vez fueron los dueños de los mercados, ahora son los mercados. Y bueno, ella también dice que hay un factor olvidado muy importante que es la tecnología. Ella dice que el ritmo acelerado del cambio tecnológico es la causa principal del cambio en el mercado estatal en el balance del poder. Pues dado que los científicos sociales no son naturalmente científicos, tienen una fuerte tendencia a pasar por alto la importancia de la tecnología. Así que ella pues propone realmente considerarla porque pues este aceleramiento tecnológico tiene un gran impacto en la economía política internacional. Otra parte clave del argumento es que ha habido una escalada en el costo de capital de la mayoría de las innovaciones tecnológicas, ya sea en la agricultura, en la fabricación, en la prestación de servicios, en nuevos productos y nuevos procesos. En todos estos, la entrada de capital ha aumentado muchísimo, mientras que la entrada de trabajo ha caído drásticamente. El aumento del costo se relaciona con mantenerse día a día con la competencia. Ella tiene tres premisas importantes, que es, uno, la política es una actividad común, o sea, no solamente le pertenece a los políticos y a los funcionarios, sino es parte de todos. El poder sobre los resultados de las acciones se ejercen impersonalmente por los mercados. Y la autoridad en la sociedad y sobre las acciones económicas es ejercida legítimamente por actores diferentes a los estados y ha pasado a ser reconocida libremente por aquellos que lo someten. Y bueno, esto es del capítulo 2. Básicamente habla de la definición del poder para un mayor entendimiento de su teoría. Strange quiere que veamos el poder como que es la capacidad de una persona o grupo de personas de afectar a los resultados para que sus preferencias tengan prioridad sobre las preferencias de los demás. Y bueno, en el tercer capítulo ella presenta tres problemas conceptuales que van ligados con los límites de la política. El primer problema conceptual surge de la separación de la política nacional y la política internacional. Lo que pregunta Strange es cómo volver a unir a estos dos, ya que uno depende totalmente del otro.
porque también pues se reconoció en general que los orígenes de los conflictos internacionales y la cooperación es a menudo un problema nacional. El segundo problema es cómo estudiar el sistema político de estados y el sistema económico de mercados. Aquí, bueno, se mete otro actor, Gipling, que dice que la interacción del Estado y mercado en el mundo moderno crea una economía política. Y bueno, también en esta premisa comienza con 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es la interdependencia del mercado? ¿Cómo es que un país dependa totalmente de otro? ¿Cómo las decisiones que tiene que tomar un país muchas veces se tiene que basar en las decisiones que ha tomado otro país? ¿Cómo influye la interacción de las políticas y el cambio económico? ¿Cómo es que afecta la ubicación geográfica en sus propias actividades? ¿Y cómo afecta el cambio en el mercado mundial y a la inversa? ¿Cómo se ve afectado por los regímenes creados por los estados para gobernar esas actividades? Y por último, el problema conceptual se refiere a las agendas de economía política y la definición de cuestiones políticas centrales en una economía de mercado. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y que haya sido clara. Gracias.